buenas tardes. Arrancamos en 2 minutitos. Muy buenas tardes. No sé si ya está con nosotros el profe Juan Mereles. Sí, está, ya comenzó a grabar. Sí, ya estoy, por favor. Excelente, profesor. Entonces ya queda contigo para ir admitiendo a la gente. Iniciamos entonces la grabación, ¿sí? Me gustaría darle la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Me confirman si es que se observa mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Muchas gracias, profesora. Entonces, me gustaría darles la bienvenida a este evento que es la presentación del libro Caracterización de la docencia en instituciones de educación superior del Paraguay. La señora rectora tenía previsto darnos un pequeño mensaje, pero no se va a poder unir. Va a estar con nosotros el vicerrector al final del evento. Vamos a tener unos momentos dentro de la agenda prevista. Tenemos la presentación del libro, de cada uno de los capítulos. Vamos a conocer a los autores del libro. Luego vamos a pasar a un espacio de reflexión interactiva sobre las estrategias que nos plantean los diferentes capítulos del libro y vamos a analizar las oportunidades y desafíos asociados a estas estrategias. Finalmente, en la etapa de cierre, vamos a tener la entrega del libro en forma virtual a las autoridades académicas y representantes institucionales que hoy nos acompañan. Finalmente, vamos a tener también una entrega del certificado a los autores simbólico. Hoy nos acompaña el doctor Nilsson, que es representante del director de investigación de la Facultad de Filosofía. Está con nosotros la doctora Valentina Canese.
y nuestros queridos autores y todos nuestros compañeros de la gran comunidad académica de la UNA. Bueno, antes que nada, me gustaría darle la palabra a la profesora Valentina para que comparta con nosotros cuáles fueron los objetivos que nos impulsaron a realizar este trabajo. Adelante, profesora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la profesora María Gloria Pereira y Paredes, perdón, y a la Dirección General de Planificación del Rectorado, en la persona de su director, el profesor Madeler. También especialmente agradecer a la editorial de la Facultad de Filosofía de la UNA, quien permitió que podamos editar este libro a través de ese sello que le da un toque académico, científico y prestigio a la publicación. La persona del decano, el doctor Ricardo Pavetti, y del director de investigación y de la editorial, el profesor Pedro Caballero. El objetivo de este libro y de evento es visibilizar los avances y reflexiones en torno a la docencia en instituciones de educación superior en Paraguay, consolidando la innovación como eje estratégico para el fortalecimiento de la educación universitaria. Entonces, vamos a ver que todos los capítulos que fueron previamente publicados en revistas arbitradas, indexadas, tratan sobre esta temática. Y también el objetivo es difundir el contenido del libro y sus aportes en el ámbito educativo universitario, que pueda ser utilizado, por ejemplo, como material de lectura para cursos de posgrado sobre educación superior, reconocer y visibilizar los artículos publicados en revistas indexadas que forman parte de esta obra, fomentar el debate sobre estos desafíos y oportunidades en la docencia universitaria en Paraguay, y generar un espacio de interacción entre docentes e investigadores interesados en la docencia universitaria. Entonces, con ese fin se puso, digamos, que se organizó este ejemplar, y bueno, vamos a estar compartiendo y esperamos que le pueda ser útil a todos aquellos que están trabajando en lo que es el área de docencia universitaria, de educación superior, acá como lo son varios de los autores que están aquí presentes. Muchas gracias, profesora. Con ese objetivo, entonces, bajo la idea de colaborar y poner un poquito el pensamiento de lo que estamos haciendo dentro de esta tarea tan noble que nos convoca a todos acá, que es la docencia, estuvimos trabajando bajo la editorial entonces de la Facultad de Filosofía. Hemos recopilado estos documentos que amablemente los profesores, los autores, se dieron los derechos para que podamos publicarlo. Estuvimos en la edición con la doctora Valentina y el profesor Jorge Madeler, que nos está acompañando, el director general de Planificación y Desarrollo del Rectorado. Profe, vos me podés dar un ok si es que podría prender tu micrófono. También estuvo en la edición profesional el profe Juan Mereles, que hoy nos acompaña, nos está ayudando en la parte del soporte técnico, y que fue publicado por la Facultad de Filosofía. También colaboraron las compañeras de Planificación y Desarrollo, la ingeniera Laura Morales y la señora Eulalia Facholi. Entonces vayan los agradecimientos para ellas también, que colaboraron en la compilación del material. Quiero recordarles un poquito que nuestro sistema educativo acá en nuestro país está conformado por una población un poquito más de 6 millones, según nos daban nuestros datos, y que tenemos un alto porcentaje de nuestra población en edad juvenil. Recordamos del sistema educativo nacional, que tiene 4 niveles, y hoy nos vamos a concentrar en el subsistema de educación superior, que es el que reúne a los actores que nosotros estuvimos estudiando, y es el elemento clave por el cual hemos coincidido en estos artículos. Tenemos al nivel terciario no universitario, que incluye la formación docente. Tenemos a las carreras de grado, el nivel universitario, que es hasta donde se centran nuestros autores del libro.
Y tenemos también dentro de su sistema de educación superior, por supuesto, el de posgrado. Bueno, dentro de la población juvenil en edad de escolar, tenemos que 27% de esta población están en este subsistema. Es muy importante para nosotros ir asegurando entonces estrategias que nos permitan ir mejorando cada día. Hablamos de las transformaciones que impulsan cambios y generalmente estos vienen ligados a factores sociales, tecnológicos y a veces también legislativos. Entonces surge esta mirada donde se compilan diversos enfoques que tratan de comprender este entorno de la carrera docente, uno de los principales actores del sistema educativo. Los desafíos que enfrentan ellos en su entorno en constante evolución. Sabemos que existen oportunidades, que existen desafíos ante las reformas que se van dando y es lo que vamos a tratar de compilar y presentar en este material, que es la primera edición. Y ya se encuentra disponible tanto en el portal de la UNA como de la editorial de la Facultad de Filosofía. Recalcar un poquito lo que decía la profe Valentina, está compuesto el material por 10 artículos previamente publicados en revistas indexadas. Y estos artículos corresponden a la caracterización de la carrera docente en la UNA, transformaciones y retos de la educación universitaria en Paraguay durante y después de la pandemia, caracterización de la implementación de la Ley de Educación Superior y la Ley del Investigador en el INAES, articulación entre los institutos de formación docente, institutos superiores y universidades para la formación docente. En el capítulo 5 presentamos un artículo del profesor Daniel Oviedo sobre extensión y cultura como funciones de la institución superior que hacen al entorno del ejercicio profesional de los docentes. En el capítulo 6 tenemos la caracterización de la oferta académica no presencial en educación superior en el Paraguay. En el capítulo 7, la profesora Marta Canese nos habla del pensamiento crítico y las estrategias de enseñanza-aprendizaje mediadas por la TIC. En el capítulo 8, presentamos adaptación de docentes de una universidad privada a la enseñanza remota en el periodo de la emergencia sanitaria. En el capítulo 9 tenemos la profesionalización docente como búsqueda de consolidación de la calidad educativa. Y en el capítulo 10 tenemos la integración de la investigación, la docencia y la extensión universitaria en la gestión del conocimiento. Todos estos temas son muy importantes y relevantes para lo que es el desempeño docente. Entonces vamos a escucharle brevemente a cada uno de los autores. Yo dejo de presentar. Profe Mereles, a tu cargo. Arrancamos entonces con la primera ponencia. Adelante, por favor. Creo que es la nuestra, profesor Madeler. ¿Está, profesor Madeler? Bueno, él tenía consejo de la Facultad de Ciencias Químicas, entonces estará escuchando. Bueno, nuestro primer artículo es el de la caracterización de la carrera docente en la Universidad Nacional de Asunción. Hemos tomado una cohorte de 10 años, del 2003 al 2022. Estuvimos trabajando con el profesor Madeler y lo hicimos en torno a los datos disponibles en la Dirección General de Planificación. Reconocemos que el docente universitario es un autor fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema de educación superior
y desempeña un papel muy importante en la formación de futuras generaciones en el avance del conocimiento. Conocer la evolución de la población docente de nuestra institución fue todo un desafío. Quisimos destacar las características de la población en ese periodo de análisis y si existía o no alguna diferencia en relación al género. Esa era la variable que teníamos disponible y sistematizada en los 10 años a nivel facultad y áreas del conocimiento. Con los datos recogidos, se ofrece una visión de la evolución de la carrera docente en la UNA en la última década. Y la pregunta planteada fue, ¿cuál ha sido la composición del plantel docente en la última década con los objetivos de presentar la población docente por facultades, determinar las tasas de crecimiento, determinar si existe diferencia en las proporciones por sexo entre los docentes según facultad? El tipo de estudio fue exploratorio descriptivo. Los datos analizados fueron de fuente secundaria. Inicialmente se realizó una recopilación y una revisión de literatura y posteriormente se realizaron los cálculos estadísticos. Los resultados indican que la composición del cuerpo docente de la UNA en el periodo considerado indican que 11 de las 14 facultades se han mantenido durante este periodo como estables. Es decir, tuvieron una variación porcentual de alrededor del 1%. 3 de las 14 aumentaron con una tasa promedio de 4.5%, que fueron la de odontología, PASEM y FADA. Y otras 3 disminuyeron en una proporción de alcanzando 0.8% en promedio, que fueron la FENOT, la FCA y la Facultad de Ciencias Veterinarias. Con respecto a las diferencias, las proporciones analizando por sexo, se encontró que en el año 2013 se ha detectado que solamente la Facultad de Ciencias Médicas y Ciencias Veterinarias en aquel tiempo presentaban diferencias significativas. Y en el año 22 aumentan las facultades, se le suman arquitectura y politécnica también, que presentan diferencias estadísticamente significativas entre docentes masculinos y femeninos. Con esta información sobre la población, la estructura de la población de los docentes en la UNA, entonces se pone a disposición a fin de seguir con esta carrera de equidad y en lo posible ir velando por el ingreso de uno u otro de otro género, promoviendo y estimulando el desarrollo profesional de los docentes. Estuvimos investigando y queremos incorporar otras variables a nuestro análisis de caracterización. No compilamos de las 14, por eso nos hemos incluido. Y lo que tratamos es de contribuir a las políticas institucionales con información y a las estrategias para crear ese ambiente inclusivo y diverso en la UNA. Este fue el trabajo realizado en el artículo 1. Adelante, el artículo 2. Profe Merele, ¿vos me podés confirmar si vas a poder ir pasando las presentaciones? Igualmente yo puedo compartir, no hay problema. Ok. Yo voy compartiendo, profe, tengo acceso. Excelente. Entonces yo dejo de compartir. Disculpame, profe, no estoy encontrando dónde dejar de compartir. No, es que el profe estaba compartiendo. El profe Merel es el que está compartiendo, ahora va a compartir la otra. Adelante, profe Valentina, entonces.
Bueno, nuestro capítulo se llama Transformaciones y retos en la educación universitaria en Paraguay durante y después de la pandemia COVID-19, desde la perspectiva de los docentes. Este capítulo y lo hicimos en coautoría con el profesor Juan Ignacio Mereles de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y tuvo como antecedente, bueno, que durante la pandemia hubo una migración a la virtualidad que se llamó educación remota de emergencia. Este capítulo, como ya lo mencioné, fue publicado en la revista Integración y Conocimiento, que salió este año. Y bueno, lo que hicimos fue investigar de manera cualitativa las respuestas que los docentes nos dieron sobre sus perspectivas ante esta educación remota de emergencia. El análisis de contenido contempló categorías analíticas que incluyen los desafíos tecnológicos, uso de TIC, la adaptación a la educación remota, la motivación y el bienestar de los estudiantes y docentes, la calidad educativa, evaluación, la innovación y las oportunidades, así como la interacción y la comunicación. Entonces, a continuación voy a pasar con los resultados. Ahí pueden ver, están esas categorías que ya he mencionado. En los desafíos, los docentes indicaron uno de los principales desafíos fue la falta de conocimiento sobre las TIC, pero por sobre todo la falta de problemas con la infraestructura tecnológica, ¿verdad? Y las dificultades con acceso a Internet. Eso fue algo que no solamente los docentes, pero los estudiantes también experimentaron. Con respecto a la adaptación a la educación remota, se verificaron cambios en la metodología de la enseñanza. Los docentes tuvieron que adaptarse a esa educación remota de emergencia. En muchos casos, aprender y adaptarse al uso de plataformas y herramientas virtuales. Y se presentaron una serie de retos y dificultades, digamos, en los procesos de enseñanza y aprendizaje virtual. Luego, tenemos que, con respecto a la motivación y bienestar de los estudiantes, los docentes manifestaron que uno de sus principales esfuerzos fueron para mantener la motivación de los estudiantes y para y buscar estrategias para mantener el bienestar emocional tanto de sí mismos como de sus estudiantes y dar entonces un apoyo y un seguimiento a sus estudiantes. Con respecto a la calidad educativa y la evaluación, una de las preocupaciones más importantes de los docentes fue asegurar la calidad educativa de que en este periodo se pueda dar una calidad al menos similar a lo que se venía dando, y una preocupación con los métodos de evaluación en la educación virtual para asegurar que efectivamente se está evaluando el aprendizaje y manteniendo los estándares educativos a lo que están acostumbrados los docentes pre-pandemia, ¿verdad? Y con respecto a la innovación y oportunidades, se pudo ver que muchos docentes manifestaron, digamos, que la pandemia representó una oportunidad, si bien presentó una cantidad de desafíos importantes, oportunidades para innovar en la enseñanza, nuevas estrategias de aprendizaje y también el desarrollo, una oportunidad para desarrollarse profesionalmente y capacitarse, sobre todo en lo que se refiere al uso de las herramientas tecnológicas. Y finalmente, con respecto a la interacción y comunicación, se habló mucho de cómo el uso de las diferentes herramientas de comunicación, sobre todo el uso de las plataformas, pero también de la mensajería instantánea a través de los grupos de WhatsApp. WhatsApp fue una de las cosas que más, sobre todo en el primer año de la pandemia, también hablaron sobre la colaboración y trabajo en equipo y los medios que utilizaron para comunicarse entre los docentes y estudiantes. Entonces, a partir de estos resultados, pudimos ver que
se pudo llegar a ciertas conclusiones que en general los docentes mostraron una actitud positiva y resiliente, destacando la importancia de la disciplina y las cualidades de un tutor virtual, como la respuesta rápida a los estudiantes, la generación de instrucciones claras y precisas y la amabilidad en las comunicaciones en línea, esto que va en línea con autores como los que están citados allí. Luego también comentaron ellos comentaron, sus comentarios reflejan esta actitud resiliente, disposición a adaptarse y a mejorar en medio de las dificultades que se pudo también verificar por otros estudios, otros investigadores que destacaron la actitud positiva de los docentes hacia la utilización de la tecnología, en especial cuando estas permiten la continuidad de las clases. Eso se pudo ver sobre todo en un inicio, ¿verdad? Los docentes se encontraron muy entusiasmados de no parar, de poder seguir brindando el servicio, de poder, y realmente eso representó entre una de las cosas que nos citamos aquí, pero que sí se notó también el tema de la sobrecarga para los docentes. Y ellos pudieron identificar y aprovechar oportunidades para mejorar y evolucionar sus prácticas educativas, por lo que se concluye que las perspectivas para el futuro de la educación son optimistas, con un enfoque en la continuidad académica y la colaboración. Entonces, con esto cierro, ya que tenemos poco tiempo, agradeciendo a Oye, muchas gracias, y ahí está nuestro contacto. Muchas gracias, profesora. Entonces le esperamos al profesor Juan Aguilar. Profe Mereles, si podrías proyectar. Tengo aquí estoy para proyectar. Ok, profe. Ahí. Bueno, mucho gusto para todos. Saludo y en este tiempo también muy contento de ser parte de esta propuesta que la Universidad Nacional de Asunción ha desarrollado a través de la profe Gloria y todo el equipo que estuvo trabajando en esta sistematización del material. No sé si se ve ahí mi diapositiva. Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, estuvimos trabajando con... Ahí bien. Ahí se ve, ¿verdad? Comparto pantalla para ampliar. Ahí se ve de manera amplia, ¿no? Sí, se ve, profe. Bien. Aquí nuestro punto principal en este trabajo, en este artículo, fue dentro de esta gran oportunidad que se da dentro del escenario de la investigación en el Paraguay y más dentro de lo que es la educación superior, ver esta propuesta que se da con respecto a la ley del investigador y también así cómo se desarrolla esto dentro de una institución de educación superior. Los que integramos la investigación, estamos con el profesor Nimrod Aguilar y también la profe Lorena Valeria Recalde. Dentro de este proceso quisimos analizar esta relación que se da en este tiempo con lo que es la ley del investigador, la ley 7064, donde se puede visibilizar con la ley de educación superior 4595, esta oportunidad que se da de generar una nueva propuesta dentro de lo que es la acción en las instituciones de educación superior y más dentro del área de las ciencias sociales y haciendo un enfoque principal dentro de lo que es las ciencias de la educación y el historial que se da dentro de la investigación en ciencias sociales. Vemos que no siempre la educación superior o la universidad fue el primer foco, la primera simiente de investigaciones, sino que se da en la década de los 50, donde el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos daba los primeros espacios para que los investigadores puedan generar investigaciones y posteriormente así fueron las instituciones de educación superior también dando sus espacios para la investigación y
hay muchos que están registrando estos tipos de desarrollo, como el profe Cubilla, que habla bastante dentro de lo que es la universidad generadora del conocimiento y versus la universidad profesionalizante. Y en este caso nos tocó trabajar dentro de estos enfoques, estos paradigmas, como habla Kuhn también sobre el paradigma científico. Quisimos ahondar un poco más y ver también así las distintas acciones que encaran la institución, en este caso el INAES, con respecto a sus procesos de construcción de normas científicas y también así propuestas para el desarrollo de la actividad científica, donde estuvimos observando y también caracterizando lo que son las resoluciones que hablan sobre la creación de semilleros de investigación, en este caso las formas de publicar, también así en este caso lo que tiene Hola, que profe, ver. perdón, discúlpame. Sí, usted está corriendo su pantalla porque se quedó estancada Ah, la ya, diapositiva en autores. en autores, ya. No, estaba yo, dejo de compartir, vuelvo a compartir, ¿verdad? Ahí. Entonces, dentro de esa línea es lo que nos tocó ahondar con los compañeros y en esa línea, entonces, poder mostrar y también así dar una pequeña mirada hacia los procesos que se dan. Esto nos ayuda mucho así a construir nuevas propuestas y también sistematizar cómo las unidades de investigación o las direcciones de investigación de ya sea de las facultades o las universidades pueden generar nuevos espacios. Creo que con esta propuesta que tenemos de este libro que hoy se está lanzando, nos ayudan también así a poder fijar y tener nuevas propuestas que puedan enriquecer este diálogo y poder tener también en cuenta la función que cumple esta nueva ley que viene a consolidar lo que ya dice la Ley de Educación Superior con respecto a la figura del docente investigador, en este caso, y el docente que desarrolla dentro del pilar académico la formación en el aula, pero también nos da una mejor reflexión acerca de la acción del pilar, en este caso de investigación que pueden generarse y ya en un futuro contar con mayor también recursos, en este caso para desarrollar investigaciones. Esas son las propuestas que dejamos en este artículo. Espero que les sea útil para todos y muchas gracias por por este espacio también. Dejo de compartir mi pantalla y agradecido nuevamente. Muchas gracias, profesor. Esperamos entonces la siguiente ponencia. No sé si van a estar compartiendo. Profe Milagros. Si pueden compartir ustedes. Genial. Sí. Profe Mereles, adelante. Recordamos que tenemos unos 4 o 5 minutitos, profe, para que puedan presentar todos nuestros compañeros. Adelante, gracias. Sí. Bueno, mientras que se va proyectando, decirles que el nombre de este artículo es Articulación entre los institutos de formación docente y las instituciones de educación superior, que son los institutos superiores y las universidades para la formación de docentes. Bueno, este artículo parte de un análisis que el equipo conjuntamente del INAES en aquel momento con la Universidad Autónoma de Encarnación y el Instituto Divina Esperanza. Trabajamos conjuntamente en este artículo porque era uno de los ejes que nos tocaba trabajar dentro del proyecto FormaCap. Entonces nace de ahí un análisis documental, por eso que este artículo se basa en un análisis documental y también en algunas entrevistas que pudimos hacer. Porque básicamente lo que se aborda es cómo articular la formación docente
con el grado, ¿verdad? Entonces, se analiza primeramente el marco legal, todo lo que hace al concepto de articulación en educación mismo, y se describen los distintos tipos de articulación que se pueden dar en beneficio a la formación docente, porque parte de la base de cómo logramos que estos alumnos que tienen una carrera de pregrado puedan lograr entonces el anhelado grado académico. Y ahí se examina entonces algunas experiencias que se ha tenido en Paraguay de algunas universidades en donde se articuló la formación docente con la carrera de grado. Bueno, en esa línea nosotros organizamos este capítulo, no sé si podemos pasar, en el estado del arte, del marco regulatorio para poder realizar la articulación que se entiende de articulación en educación, y también los beneficios de lograr la articulación en la formación docente, ¿verdad? Y bueno, encontramos que los beneficios son varios, y también nos basamos un poco en lo que es la experiencia nacional, como les dije, y la experiencia internacional. Para las experiencias nacionales, vimos la experiencia de la Universidad Autónoma de Asunción, que accedimos a través de entrevistas con los referentes que en aquel momento lograron hacer esta articulación. En el INAES, con la articulación que ya se había hecho cuando era ICE, y la experiencia de la Universidad Autónoma de Encarnación. Y también vimos las experiencias internacionales, sobre todo las regionales, como la experiencia Brasil, Argentina, Uruguay, en donde también están presentes, pero sí decirles que lo que vimos es la necesidad de hacer y de lograr esta articulación, y vimos que también el marco legal nos permite de alguna manera hacerlo a través de la convalidación, porque también el sistema de crédito sería la otra vía. Y aquí vimos que, como conclusión, que al hacer esta articulación nos podemos encontrar con muchas fortalezas, pero también con debilidades. Alguna de las fortalezas es que existe una coherencia articular entre las carreras de pregrado de la formación docente con las de grado, que también apuntan a lo que es la formación docente. Después, que hay una experiencia práctica trabajada ya y bastante sólida en algunas de las instituciones. La posibilidad de continuar el trayecto formativo nos parece sumamente importante, donde ese estudiante sea mucho más corto el trayecto después para poder lograr llegar a un posgrado. Y algunas debilidades sí hemos encontrado en donde pudimos observar algunas desconexiones entre la teoría y la práctica. También la resistencia institucional, porque muchas veces los mismos miembros de las instituciones son los que están en contra de que se haga este tipo de reconocimiento y se articule. Y el otro elemento muy importante, como una de las debilidades que hay que pensarlo, es contar con recursos limitados, y esto puede hacer que fracase este proceso de articulación, y hablamos de recursos financieros, humanos y materiales también adecuados, que las universidades tienen que contar y los institutos superiores tienen que contar para poder recibir a estos estudiantes que vienen del pregrado. Entonces, les invito a leer este artículo. En realidad es un inicio que hay que seguir analizando, estudiando, profundizando, y ya construir las nuevas experiencias que logramos a partir del proyecto FormaCap,
Y bueno, y aquí están todos los correos de todas las personas que hemos participado en la construcción de este artículo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora, y damos la bienvenida al profesor Daniel Oviedo. Él nos va a presentar un tema de contexto que está muy relacionado a la formación docente. Buenas noches, profesor. No sé si vos vas a proyectar o querés que el profe también te proyecte. Si lo tiene a mano, estaría bien. Por favor, profe Merele, adelante. Ahí está, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve. Este es un trabajo de investigación documental o bibliográfico, en el cual tuvo cierta importancia también alguna experiencia adquirida en estos ámbitos, y trató acerca de cómo la extensión y distintos aspectos referidos a las culturas o las culturas humanas son la tercera y la cuarta función de las universidades, y también sobre cómo estas dos funciones eh, tienen un papel específico para avanzar hacia la transformación de conflictos y hacia la paz, e incluso la disminución de violencia en las instituciones públicas y en la sociedad en general. El siguiente. Aquí están en la introducción del texto, este es como un resumen, las cuatro funciones que están escritas en nuestra Constitución Nacional. Las tres primeras aparecen de forma específica. La cuarta no dice directamente, pero sí forma parte de la Ley de Educación Superior y varias reglamentaciones que se llevan en Paraguay y en otras partes del mundo. Inicialmente las universidades se dedicaban específicamente a la formación, ya desde el siglo XIII o antes, y es el objetivo principal del modelo napoleónico y también del soviético, que buscan la formación de funcionarios estatales, pero luego va a ir apareciendo algo que se va a convertir en el modelo humboldtiano, y las universidades empiezan a decir que buscan cultivar el saber, por eso tienen que dedicar también a la investigación. Estas dos funciones en todo el mundo se realizan o se deberían realizar en todas las instituciones de educación superior, pero ya en el siglo XVIII, en Francia, en Inglaterra, con las aulas de adultos, las universidades populares, y luego en Argentina con la Reforma de Córdoba, que va a influir también en Paraguay en los años 20 y 30, aparece el concepto de extensión o tercera función, le dicen en Inglaterra, outreach, le dicen otros le dicen escuela externa o extramuros, y se convierte en una parte importante de las universidades, que a decir verdad en el presente, al menos comparativamente, hay ciertos países de Europa en donde no está tan presente con relación a Latinoamérica. En España, por ejemplo, en la mayoría de las universidades, algo muy anecdótico, y aquí sí se le da mucha importancia en prácticamente todas las instituciones de educación superior. Luego va a aparecer la cuestión de la cultura, que muchas veces no está escrito, y eso es lo que motivó esta investigación. No aparece en los estatutos, o a veces no aparece incluso en las leyes o en los documentos universitarios, pero las universidades se dedican a la conservación, difusión, transmisión, salvaguarda, creación, incluso acrecentamiento de la cultura. El próximo. De ahí que vaya a tomar cada vez un papel mayor esto. Mencionamos también en el trabajo las otras cuatro funciones, que son algunas de difusión o validación, o a veces incluso simplemente generar espacios para compartir o para salvaguardar al arte y al deporte. Pero digamos que tanto el arte como el deporte y lo que es la difusión de los valores democráticos, que es un objetivo que nos da la Constitución Nacional del Paraguay, también a las universidades e institutos de educación superior, estos tres en cierta forma forman parte de lo que es la extensión o el trabajo por la cultura. Y últimamente está surgiendo como una quinta pata ya en la mesa, que es la internacionalización, que bueno, ahí mencionamos con más detalle en qué consiste, pero está teniendo mucha inversión últimamente alrededor del mundo. El siguiente. Bueno, estas son algunas de las expresiones en la educación superior de cómo estas instituciones, sean institutos superiores o universidades, se dedican, porque tienen sus museos, sus archivos, salas de exposiciones. Afortunadamente no faltan los teatros. En la Facultad de Filosofía tenemos uno bastante lindo. Las salas de conciertos y auditorios. Hay universidades o institutos que tienen sus orquestas musicales. No faltan los elencos artísticos.
Uno tiene que pensar una de las actividades más importantes de las universidades suelen ser los juegos estudiantiles, y esto siempre hablen con arte, con elencos, con teatro. Y luego están los clubes literarios, de cine, etcétera, a los que sí se le da mucha importancia, tanto en América como en Europa. El siguiente. Y aquí unos últimos detalles que se mencionan en el capítulo, para los que quieran leer ahí más respecto, es que tradicionalmente la extensión se ha dicho que incluye la difusión cultural, sin embargo no es lo mismo, son cosas bastante parecidas. También otra cosa es que las universidades e institutos superiores tienen direcciones siempre en general, ¿verdad? La mayoría, por lo menos allá en Paraguay, tienen una dirección de extensión, una investigación y una de formación profesional, pero rara vez tienen una dirección de cultura. También otra cosa es que las culturas de masa, la popular y la clásica, tienen sus espacios en las instituciones educativas. Y por supuesto, las universidades, incluso Humberto Eco llegó a utilizar una expresión al respecto, dijo, se están convirtiendo en cuerpos de paz porque promueven la multi, la pluri, inter y transculturalidad, permitiendo espacios de encuentro entre culturas, nacionalidades e ideas. De ahí nosotros enganchamos en el trabajo sobre cómo deben trabajar las universidades e institutos superiores por la cultura de paz y para los derechos humanos, con ello fomentando la democracia también. Y por último, cuáles son los retos en relación a estas, entre comillas, funciones olvidadas, sobre todo por defensa de la cultura y el arte, porque finalmente, bueno, lo que buscamos con la educación superior es el bienestar humano, y eso lo hacemos a través del conocimiento. Y tanto la cultura como el arte son una de las formas más importantes de expresión del conocimiento humano. Y para cerrar, ahí dejo el enlace, mi correo electrónico, los créditos que he desarrollado en las diapositivas, y agradezco mucho la atención, y también a los responsables, los editores y compiladores del libro, por su trabajo y por estar tan abiertos. Le hicimos ya algunas sugerencias, nuestra poca experiencia tenemos como editores, y fueron muy receptivos, y creo que salió un producto muy lindo con los trabajos de todos los compañeros. Muchas gracias, profesor. Damos la bienvenida desde la UNCA. Nos acompañan los profesores Héctor y Hugo. Adelante, profesor. ¿Ustedes querrían que el profesor Mireles proyecte? ¿O cómo hacemos, profe? Me gustaría proyectar a mí. ¿Cómo no? Adelante, profesor. Por favor, recordamos que tenemos 5 minutitos porque tenemos todavía 5 compañeros más. Adelante. Si me confirman, por favor, si se ve. Sí, se está preparando. Ahí ya estamos observando. Perfecto. Bien, el artículo que fue seleccionado, y agradezco por la oportunidad a todas las personas involucradas en esto, se llamó Caracterización de la oferta académica no presencial en la educación superior, y fue publicado en el 2021. Hago esta aclaración porque hoy me gustaría mostrar una versión un poco más actualizada del mismo artículo con la misma herramienta, y analizar un poco la evolución de los datos. Los autores son el licenciado magíster Hugo Alfredo Recalde y yo, que soy el ingeniero magíster Héctor Estigarribia. Ambos somos docentes de la Universidad Nacional del Caaguazú. Ambos somos docentes investigadores, él del rectorado y yo de la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Bien, resumidamente lo que quisimos hacer en aquel entonces era analizar un poco la oferta oficial de carreras en modalidad no presencial. ¿Por qué? Porque justamente como ya dijeron, a partir de la pandemia se esperaba que hubiera un boom en este tipo de modalidad, ¿verdad? Pero realmente en aquel entonces era muy poco la diferencia, ¿verdad? Por tanto, hemos actualizado un poco los datos y voy a dejar este link acá. Este link es el que da acceso a la misma herramienta con la cual hicimos en aquel momento ese artículo, y es la que voy a mostrar acá ahora. Lo que hacemos es poner los datos abiertos del Ministerio de Educación y Ciencias en una hoja de Google, y digamos que instalamos de alguna manera esta herramienta que se llama Awesome Table,
y nos permite hacer, como verán, rápidamente, nos permite obtener información muy interesante y en un formato muy agradable, vamos a decir. Sin ningún filtro activado aún, podemos revisar lo que nos interesa en este caso, que es la parte de modalidad. En este caso vemos que la oferta total de la educación superior está compuesta a septiembre de este año ya por 27.394 carreras, de las cuales el 73,7% se declara como presencial y hay una parte muy grande, hay 6.000, casi 6.500 carreras que no declaran su modalidad. Entonces nos centramos en este puchito de acá, ¿verdad? Vemos que tenemos semipresencial, modalidad virtual y modalidad a distancia, ¿no? En el artículo agregamos justamente que no había no era muy clara la diferencia entre todo ello, entre a distancia y virtual, por ejemplo, ¿verdad? Semipresencial sí se entiende el concepto en sí. Entonces, si queremos concentrarnos en esa pequeña porción de la torta, lo que hacemos es vamos al filtro modalidad y seleccionamos solo lo que nos interesa, que en este caso es virtual, agregamos la parte semipresencial y agregamos a distancia. Entonces tenemos todo lo que es la oferta no presencial. Y ahí podemos revisar los resultados que nos da rápidamente. Por ejemplo, del tipo de institución, vemos que el tipo de institución que más ofrece este tipo de carreras, o sea, de modalidad no presencial, son los IFD, con un 45%, seguidos por las universidades. En el 2021 era al revés, o sea, las universidades eran las que más ofertas tenían en frente a los demás institutos. En tercer lugar, el centro regional y con un poco menos de oferta ya los institutos superiores y los institutos técnicos superiores. Vemos, por ejemplo, que el tipo de gestión de dichas instituciones es casi mitad y mitad prácticamente entre oficial y privado, ¿sí? Acá vemos los nombres de las carreras, por ejemplo. Vemos que el nivel de titulación correspondiente a esta oferta es en mayor cantidad el nivel de pregrado, ¿no? Con casi la mitad de la oferta. Recordemos que estamos hablando de un universo ahora limitado a 800 carreras, seguido por la educación de grado con 151 carreras. Y los campos del área de conocimiento de estas carreras en modalidad no presencial, nuevamente tenemos un gran porcentaje de carreras que no declaran, o sea, no se cargó en el dataset del MEC a qué área de conocimiento corresponde la carrera. Y en segundo lugar están las carreras de educación y en tercer lugar las carreras de administración de empresas y derechos. Y el resto de las carreras con un porcentaje bastante bajo. En fin, lo que quería hacer era justamente mostrarles nada más esta herramienta que está disponible, solamente que hay una limitación en la cantidad de veces que se puede abrir esta herramienta. Creo que ahora está en 500. Pero yo voy a dejar el link en el Meet para que ustedes puedan acceder y hacer sus propios filtros de todo para obtener la información que les interese. Ustedes pueden agarrar y ver, no sé, cuánto es la oferta de carreras de salud, qué sé yo. Se me ocurren muchísimas cosas que se pueden hacer con esta herramienta. Entonces, eso va a quedar a disposición de ustedes y de todos los interesados. Es gratuita, no tiene ninguna necesidad de registro, nada. Y bueno, espero que les sea de utilidad, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso era nuestro artículo en aquel momento. Y las capturas que puse acá corresponden a dicha herramienta que ya básicamente les acabo de demostrar. Entonces, en honor al tiempo, doy el agradecimiento y gracias por la oportunidad y quedamos a disposición de cualquier consulta. Acá están nuestros correos. Muchísimas gracias por la Excelente, oportunidad nuevamente. Excelente, excelente. Muchas gracias. Saludo a nuestros colegas de la UNCA. Esperamos entonces el enlace mientras recibimos a la doctora Canese. Ella nos va a presentar el capítulo que trata de pensamiento crítico y estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Profe Mereles, si podrías proyectarle a la doctora, por favor. Adelante. Proyectar, si me permiten. Entonces, sería... Ahí está. Bueno, el capítulo que voy a presentar, Pensamiento crítico y estrategias de enseñanza, aprendizaje mediadas por las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, en la formación profesional universitaria. Y agradezco la oportunidad de publicar este capítulo en el prestigioso libro que pensamos será una excelente herramienta para todos los colegas que deseen consultar diversos temas respecto a la formación profesional. Bueno, este es un breve currículum mío y el resumen del capítulo se refiere al nuevo paradigma educativo en el que el pensamiento crítico es considerado como el propósito más importante de la formación profesional universitaria. Los conocimientos, las habilidades técnicas son importantes, pero si el profesional no cuenta con pensamiento crítico, no podrá evaluar ni de tomar buenas decisiones a la hora de ejercer su carrera profesional. El objetivo de este estudio fue analizar los cambios generados con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación a las estrategias de enseñanza en la formación profesional universitaria y qué aporta con relación al desarrollo de las habilidades cognitivas del pensamiento crítico. Los principales hallazgos, nada más que voy a mencionar en honor al tiempo, la integración criteriosa de las TIC a las estrategias de enseñanza en la formación profesional universitaria es una valiosa oportunidad para desarrollar las habilidades cognitivas del pensamiento crítico. No así esa utilización fuera de todo criterio que muchas veces realiza el docente o el estudiante y que genera una facilidad a la hora de entregar tareas, pero un retraso en su formación. Y bueno, esto trae nuevas oportunidades para el trabajo colaborativo, la interactividad en la construcción del conocimiento, el acceso a diversos puntos de vista de forma mucho más ágil y el fortalecimiento de la autonomía de ese futuro profesional. Y sobre todo se destaca, trabajamos con una revisión crítica de literatura, se destaca especialmente este hallazgo que se refiere a la formación de una nueva cultura profesional en red, que es lo que le va a dar mucho más solidez al profesional universitario formado gracias a la incorporación de estas tecnologías. Los nuevos avances y más todavía ahora con la inteligencia artificial, pero todo lo que se refiere a la web de las personas que facilita mucho la interacción, promueve la conformación de esa nueva cultura profesional en red. El contenido en sí, el conocimiento, ya no reside solamente en libros físicos, en bibliotecas, sino sobre todo en redes de profesionales que van cada día aportando un conocimiento nuevo. Y para el futuro profesional, tener esa capacidad de integrarse a esa red global de profesionales hace que llegue al máximo nivel de excelencia y permanentemente esté con el conocimiento más actualizado para aplicar en su profesión. Muchísimas gracias y ahí tienen también el contacto para cualquier proyecto futuro. Estamos siempre desarrollando nuevos proyectos
con el equipo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y la Escuela de Ciencias Políticas también de la Universidad Nacional de Asunción. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, felicitaciones. Entonces, esperamos a la profesora Ángela. Adelante, profesora. Ella nos va a presentar la adaptación de docentes de un caso de una universidad privada a la enseñanza remota en el periodo de emergencia. Bienvenida, profesora. Bueno, buenas tardes. Gracias, profe, por la oportunidad. Estoy acá compartiendo la pantalla un ratito, por favor. A ver. Estamos acá. Bueno, Viviane, si querés comenzar. Sí, Ángela. Espero que se me escucha bien. Sí, adelante. 11 y 3. Ahora es y 3. Para contar nuestro tiempo. Nos preocupaba nuestro tiempo. Ahí ya se ve, Ángela. Puedes empezar a presentar. Sí. Bueno, entonces nosotras vamos a presentar dentro de lo que es este libro que se está realizando de la mano de la profesora María Gloria Paredes y de los demás docentes a quienes agradecemos mucho también la consideración. Un trabajo que hicimos también en el marco de una maestría en educación que habíamos desarrollado con Viviana Oliveira, y se trata de la adaptación de docentes de una universidad privada de Paraguay a la enseñanza remota de emergencia. Es un artículo que está publicado también y, como les comentamos, es un trabajo de investigación en el que estuvimos las dos, tanto Viviana Oliveira como yo, Ángela Sofía Olmedo, trabajando en esto. En resumen, el contexto del estudio tiene que ver con la pandemia y la obligación de los docentes de migrar de la enseñanza presencial a la enseñanza remota de emergencia, que sabemos que no es lo mismo que la enseñanza virtual, que tiene sus propias características. Esto se desarrolla en un concepto de necesidad apremiante de no parar las clases que se estaban realizando ante un contexto inusual y no esperado. En cuanto a la adaptación tecnológica, los docentes tuvieron que rápidamente incorporar las nuevas tecnologías y herramientas digitales para continuar con ese proceso. Y el objetivo principal del trabajo entonces fue analizar si el cambio abrupto que se dio durante ese tiempo del pasar de la educación presencial a la educación en línea incrementó las competencias de los docentes, las competencias digitales. Para esta metodología se utilizaron encuestas y entrevistas con profesores y directores de carrera de esta universidad privada, y los resultados demostraron que las competencias digitales de los docentes aumentaron considerablemente debido a esta necesidad apremiante de pasar a esta modalidad. Y en cuanto a recomendaciones futuras, entonces podemos decir que estos resultados sirven para desarrollar estrategias que mejoren esta educación en línea y favorezcan la retención de estudiantes también. Por otro lado, también el proceso de incorporación de las herramientas digitales como competencias digitales de los docentes ante futuros nuevos escenarios que requieran esta enseñanza remota de emergencia. Y en conclusión, esta pandemia aceleró el desarrollo de competencias digitales, abriendo nuevas oportunidades para optimizar la educación en línea, considerando que ya es una competencia adquirida, ¿sí? Y bueno, para pasar a los gráficos, le dejo a Viviana Oliveira. Sí, muy bien. Recordemos aquí la palabra, o sea, aquí el concepto clave es justamente educación remota de emergencia, ¿verdad? Eso es todo lo que enmarca, digamos, el concepto. Entonces, como experiencia previa, estos eran docentes de carreras, de materias y carreras presenciales. Eran presenciales que tuvieron que migrar así abruptamente, como todos nosotros aquí, ¿verdad? Hemos bailado todo el mismo baile en su momento. Entonces, ¿cuál era la diferencia? El 46%, aquí nosotros estamos dando los dos extremos, ¿sí? Los dos extremos. O sea, hay resultados intermedios, pero estos son los dos extremos. El 46% no tenía ninguna experiencia con herramientas digitales. Básicamente manejaban algún mail, pero a lo que se les exigía en ese momento, ¿verdad? Recuerden,
hacer algo que no fue planificado como virtual, porque la educación virtual tiene su planificación, esto no fue planificado como virtual, y además era para reemplazar algo presencial, es decir, era un híbrido, ¿verdad? Ahí, a ver qué salía. Bueno, entonces el 46% nunca había participado en eso, nunca tuvo esa experiencia. Mientras que el 7%, sí, reportaban que no había nada raro porque normalmente eran docentes que además de tener materias presenciales, ya estaban habituados a herramientas, a aulas virtuales, las distintas aulas virtuales, distintas herramientas. Entonces, al 7% dicen no, para nosotros no hubo cambio. Y las herramientas más utilizadas, por ejemplo, en esta universidad, el WhatsApp fue algo que explotó, ¿verdad? Explotó en todos los sentidos. Los grupos de WhatsApp, que hoy en día justamente, hasta hoy, esa es una de las herencias que tenemos de la pandemia, para bien y para mal, en gran parte es para mal, los grupos de WhatsApp. Pero los grupos de WhatsApp reinaron, ¿verdad? Reinaron desde la institución hacia los docentes, como los docentes hacia sus grupos de alumnos. Había docentes que manejaron diferentes técnicas, que por ejemplo decía, yo me voy a hacer un grupo docente, pero con los delegados. Otro decía, no, yo con el grupo completo, etcétera, etcétera. Pero el WhatsApp lideró. Canvas, ¿verdad? Canvas, recordemos que es una herramienta paga, ¿no es cierto? Es canadiense, es paga, esta la universidad la tenía, tiene muchísimas funcionalidades y bueno, entonces se utilizó mucho Canvas. El mail, por supuesto. El mail, Jamie, en otro tiempo. el mail sí es algo que ya se tenía, ¿verdad? Y Teams, que es una herramienta gratuita. Gracias, Ángel. No la puedes pasar. Bueno, muchísimo. Sí, no, justamente nos quedan 2 láminas sobre competencias, pero para que se queden con las ganas, entonces les comentamos que el artículo está en línea para que puedan acceder a él. Ahí están los porcentajes sobre competencias adquiridas, nivel de dificultades, adaptaciones y también los motivos de las dificultades y la variación de las competencias digitales que hubo y el aumento que hubo con relación a los docentes y otras cuestiones más. El Entonces, 100%, ¿verdad? El 100% declaró que aumentó digamos, del 100%, aumentar sus capacidades fueron el 15% de los docentes. Y sin embargo, el 12% indicó 25%. Acá tienen todas las escalas, pero evidentemente hubo un aumento abrupto porque no tenían otro remedio, ¿verdad? Y las causas están allí. Bueno, entonces con eso agradecemos muchísimo de vuelta la consideración y cualquier cosa estamos en este contacto, en estos contactos que están acá. Muchas gracias. Gracias, profe María Gloria, gracias, Viviane. Excelente, profe. Y ahora pasamos entonces al capítulo 9. No está con nosotros la profesora, ella tenía una defensa de tesis de maestría, nos decía el capítulo 9, no sé si tenés, profe Mereles, para poder proyectar. Trata un poquito de la profesionalización docente como búsqueda de consolidación de la calidad educativa en el horizonte de superación de las resistencias sociales a nivel país. La doctora Gloria Gómez lo que hace es trabajar el concepto de la calidad de la educación en nuestro país y cómo está directamente relacionada con la calidad profesional del docente. Y finalmente tenemos al capítulo 10, nos acompaña la profesora Lilian Zárate. Adelante, profe Lili. ¿Vos estarías proyectando? Sí, si me proyectan les voy a agradecer. Buenas tardes a todos. Realmente celebro este espacio, esta iniciativa y comentarles mientras se va proyectando que este trabajo fue motivado y fue impulsado por la profesora, la doctora Valentina Canese, dentro del módulo de gestión del conocimiento del doctorado de la Facultad de Filosofía. Ambas autoras somos doctorandas de la Facultad de Filosofía y esta propuesta fue justamente trabajar con un estudio de caso donde trajimos como propuesta la integración de la investigación, la docencia y la extensión. Voy a ser muy breve por una cuestión de tiempo. Siempre eso nos pasa cuando estamos allá al final. Y comentarles entonces que con esta experiencia, esta investigación,
ahí están nuestros nombres. Entonces, a través de este estudio de caso, lo que quisimos es analizar cómo se daba esa integración desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, y este estudio de caso, como les decía, nos permitió describir esta integración de los 3 pilares. Y si pueden adelantar, para ir a la conclusión, profe Juan. Los ejes ahí tienen, ya mencioné un poquito, y si vamos directo a la conclusión, entonces hemos visto que la universidad tiene formalizado y normalizado todos esos procesos de docencia, extensión e investigación. Inclusive una fortaleza que hemos encontrado en ese estudio fue que a través de proyectos que se inician en el área de extensión y más específicamente en la coordinación de responsabilidad social o de vinculación con el medio, es la que aglutina a la docencia y a la investigación que posteriormente se divulga, pero no obstante también mediante la entrevista hemos llegado a la conclusión que lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento no está totalmente formalizado. Faltan estructuras más normativas y estructuras más formales, pero sí hemos percibido en ese estudio de que tienen una conciencia de la importancia de la gestión del conocimiento dentro de la universidad, y por ello decíamos como un resumen que es importante iniciar acciones para reconocer y aprovechar el conocimiento que se genera dentro de la universidad, y esto como un motor para la investigación y la innovación académica. Por supuesto que les invitamos a todos a dar una lectura a este artículo que nos pareció súper interesante a nosotras para tener una noción de cómo se vivencian estas experiencias dentro de una universidad. Y por supuesto nuevamente agradecer el espacio, la consideración, y por supuesto invitarlos a todos a leer todos los artículos de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Lili. Excelente, estamos ya un poquito retrasados, entonces paso a compartir lo que es el momento de reflexión. ¿Me confirman, por favor, si se está observando? Sí, profe. Planteamos entonces en este espacio que a través de las estrategias planteadas dentro del libro para innovar dentro de la docencia de educación superior, la flexibilidad curricular, el uso de las TIC, capacitación docente, la resiliencia que han presentado nuestros autores estudiados, el pensamiento crítico como una herramienta fundamental que hablaba la profesora Canese, las políticas públicas y las políticas institucionales. Entonces, las estrategias están planteadas y ahora pasamos al momento reflexivo. Le damos unos 2 minutitos, por favor, para que ingresen en el formulario, tienen en el chat. También pueden acá escanear el código QR e ir indicando cuáles serían las estrategias de esas 7 planteadas, cuáles serían prioritarias, por favor. Damos un tiempito entonces, está en el chat el enlace al formulario. En este código QR, si pueden escanear, vamos a ir esperando sus respuestas. Queremos identificar cuál de esas estrategias innovadoras que nos plantean nuestros autores de los diferentes capítulos son las que desde la perspectiva de ustedes deben ser priorizadas. Entonces, ¿me confirman si ya escanearon el código, por favor? ¿Ya pudieron escanear? ¿Ya accedieron al formulario? ¿Sí? Les recuerdo que también tienen aquí en el chat. Acá tienen también en el chat. Voy a volver a compartir esto aquí para que ustedes puedan ir ingresando. Vamos esperando entonces sus respuestas. Ahora tenemos que el pensamiento crítico es el que lleva la delantera. Vamos a ver cuál es la segunda estrategia. Van empatadas
las TIC y las políticas institucionales, muy importantes. Damos un minutito más porque el vicerrector tiene que dar las palabras de cierre y no queremos utilizar su tiempo de más. Esperamos entonces 2 respuestas más porque están empatados en el segundo lugar. Ahí aparece la resiliencia. Damos oportunidad entonces a 2 personas más. Estamos con las políticas institucionales, perfecto. Una respuesta más, si nos pueden ir compartiendo, por favor. Muy bien, nos quedamos entonces con el pensamiento crítico y las políticas institucionales. De hecho, que en el mismo nivel quedan las TIC, la capacitación docente y la resiliencia que nos plantearon también los compañeros. Entonces, acá vamos a analizar ahora cómo ven una oportunidad que esté relacionada al pensamiento crítico, que fue en este caso la estrategia que fue seleccionada. Vemos que indica la voluntad de nuestros docentes para que vayan ellos también poniéndose al día, una oportunidad clave para fortalecer la calidad educativa mediante una estrategia innovadora en la implementación, dice, y expansión de la enseñanza híbrida, eso sería el uso de las TIC. Esta modalidad combina clases presenciales y virtuales con enfoque flexible, sí, hablábamos del currículum, y accesible a los estudiantes, permitiendo mayor personalización del aprendizaje y uso eficiente de los recursos tecnológicos. Excelente, entonces vemos que para la estrategia que habíamos seleccionado, el complemento entonces sería, fíjense, sigue ganando el pensamiento crítico. Y un desafío que encontramos con respecto a esto, resistencia al cambio, propiciar la formalización de la gestión del conocimiento en la universidad, medios masivos de comunicación, la incorporación del pensamiento crítico también en las áreas de ciencias naturales e ingeniería, excelente, capacitación continua y lograr que todos los docentes estén preparados. Entonces, este desafío que implica la socialización entre nuestros pares, que se da con esta difusión, estos espacios en que podamos nosotros también ir desarrollando ese pensamiento crítico para poder llegar a nuestros estudiantes, y queda entonces como la estrategia sugerida entonces por el auditorio. Bueno, continuamos entonces, pasamos al siguiente momento, que es la entrega del ejemplar del libro simbólico, a la autoridad presente. Señor vicerrector, te hacemos entonces entrega formalmente de lo que es el ejemplar del libro Caracterización de la Docencia en Instituciones de Educación Superior en Paraguay. Es un compendio de 10 capítulos de los autores que estuvieron compartiendo sus resultados y sus conclusiones a las que han abordado. Está disponible en nuestro portal de la UNA, en el apartado de estudios específicos de la DGPD, y también está en el sitio de la editorial de la Facultad de Filosofía. Nos acompaña también el representante, el director de investigación de la Facultad de Filosofía. Señor vicerrector, si podrías darnos un mensajito, por favor. Sí, muy buenas tardes. Bueno, disculpe la llegada tardía. En realidad me impactó esta mini encuesta que hicimos. Es evidente de que debemos desarrollar como estrategia estas áreas. Sí, para mí todos son importantes realmente. Ahora, si bien también se presentó muy estratégicamente el pensamiento crítico, yo creo que impactó más aún eso. Pero debo decirles de que me siento realmente muy orgulloso por esta presentación del libro, por el hecho de que representa el trabajo y el esfuerzo de muchos docentes, tanto docentes de la UNA como así también de otras instituciones. Y bueno, este libro podemos decir que se erige como algo valioso, no solamente como un recurso, digamos, un recurso de consulta, sino que también constituye un momento como para reflexionar de todo lo que hacemos en la docencia. Quiero felicitarles
por su esfuerzo y dedicación. Y gracias a esa capacidad que tienen, han hecho posible que podamos estar compartiendo en este momento este logro tan importante. Por lo tanto, quiero felicitarle a cada uno de los autores. Yo sé que no es fácil, digamos, escudriñar en los datos, el tiempo que uno tiene que dedicar y sobre todo la validación nuevamente de esos datos lleva trabajo, y solamente ese trabajo se lleva adelante con, digamos, con el amor que uno hace hacia la ciencia, hacia la educación. Por lo tanto, les invito a todos que podamos, por decirlo así, sumergirnos en las páginas de estos libros para un poco reflexionar sobre el contenido y seguir fortaleciendo nuestro compromiso con la enseñanza y el aprendizaje. Juntos creo que podemos seguir construyendo la educación superior un poco más fuerte, más inclusiva, más comprometida con el desarrollo de nuestro país. Felicitaciones nuevamente a todos y que disfruten de este valioso aporte que han hecho para nuestra comunidad académica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Pasamos entonces a la entrega simbólica a nuestros queridos autores en la persona de la doctora Valentina Canese. Ella es autora del segundo capítulo y compiladora, eje articulador también en la edición del libro junto con el profesor Mereles. Entonces, cada uno van a estar recibiendo su certificado. Muchas gracias, doctora Valentina. No sé si tenés algunas palabritas para compartir. Bueno, nada más que agradecer a la presencia de todos, especialmente a la profesora María Gloria por el entusiasmo